Juárez Echenique y Marisa Canales. Jueves 21 de octubre, 18 horas. Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021. 6 expertos internacionales. 4 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021. Dale play a la cultura. Benjamín Juárez Echenique y Marisa Canales. Director de orquesta y académico. Es director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston. Y gracias a sus contribuciones fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Boston. Comprometida con la creación musical contemporánea, ha comisionado y estrenado unas 50 obras. Fue nominada a los Grammy Latino como Mejor Álbum Clásico en la categoría de productora musical, y como solista ha colaborado con importantes orquestas. Benjamín Juárez Echenique y Marisa Canales. Jueves 21 de octubre. Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021. Dale play a la cultura. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia de la Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021, Artista, Ciudadano y Emprendedor, triple vocación en el siglo XXI. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido director orquestal, el maestro Benjamín Juárez Echenique, y la presencia de la destacada flautista y productora musical, la maestra Marisa Canales. Bienvenidos a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAB, y a la doctora Perla del Rocío Fernández López, directora académica del Departamento de Artes UDLAB. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAB y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAB, Cultura UDLAB y Capilla del Arte UDLAB. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra a la doctora Perla del Rocío Fernández López, directora académica del Departamento de Artes UDLAB. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. La Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla es un espacio interdisciplinario abierto a toda la comunidad y en la que estudiantes de carreras de teatro, danza, arquitectura, música, artes plásticas, diseño, literatura e historia del arte se reúnen para recibir a grandes exponentes del arte actual en México, y hoy no es la excepción con los maravillosos invitados que nos acompañan. El filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein, en una nota que sus alumnos registraron, menciona que a algunos la música les parece un arte primitivo, por sus pocos tonos y ritmos, pero solo su superficie es sencilla, en tanto que el cuerpo que posibilita la interpretación de este contenido manifiesto posee toda la complejidad infinita que nos indica en lo externo de las artes y que la música calla. En cierto sentido, es la más refinada de todas las artes. Sin demeritar lo que nos comparte, podría ser un poco apresurado decir que existe una disciplina artística más refinada que otra. Todas guardan una complejidad distinta, aunque en el caso de la música concretamente, y sobre lo mismo que el filósofo nos comparte de arte primitivo, el compositor Jorge Drexler, quien por primera vez ganó un Oscar a Mejor Canción Original en Español, en una de sus canciones nos recuerda algo fundamental y cierto de esta disciplina. La música bajó de los árboles y nos siguió por las llanuras. La música enseña, sueña, duele y cura. Con esto me permito ceder la palabra a nuestro director de Enlace Cultural, el doctor Moisés Rosas. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Marisa Canales y a Benjamín Juárez Echenique por haber aceptado esta invitación. Quisiera comentar, como ya se dijo, que esta es la tercera edición de la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla, que ha sido bastante exitosa. Hemos tenido en las 2 primeras ediciones a Jan Hendrix, a Enrique Norten, Arturo Márquez, Graciela Iturbide, Luis de Tavira, Juan Villoro, entre otros muchos, a Elena Poniatowska, por supuesto, Betsabe Romero, Felipe Leal,
hemos ido al Fisgón, Horacio Franco, y todos han sido muy generosos con compartir con los estudiantes de nuestra universidad sus conocimientos, su experiencia y comentar sus trayectorias. A lo largo de todas estas conferencias hemos visto que hay puntos en común, que son, por ejemplo, la interdisciplina. A pesar de que alguien tenga la formación musical o de artes escénicas, etcétera, siempre interactúa con las otras disciplinas. No hay una disciplina que por sí misma actúe de manera sola, solitaria, como yo decía hace un momento, sino que todos nos han mostrado que trabajan con las otras disciplinas, enriqueciendo su propio trabajo. Por otro lado, hemos visto también a lo largo de todas estas conferencias cómo todos han trabajado con vocación social en espacios públicos, para públicos amplios, para públicos que no son los asiduos, digamos, a los espacios culturales. La vocación social ha sido otro denominador común de todos nuestros compañeros y amigos que han estado a lo largo de este tiempo en la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Han trabajado todos, tanto en México como en el extranjero, enriqueciendo con otras visiones, con otros lenguajes estéticos, su propia creatividad artística. Además, todos han tenido una práctica académica. En esta ocasión tenemos 6 participantes para 4 conferencias, que son esta primera conferencia, que como ya dije, agradecemos mucho la presencia de Benjamín Juárez Echenique y de Marisa Canales. Tendremos al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta en arquitectura, estará Paloma Torres para artes plásticas, y tendremos en danza a Octavio Seibi y Marcela Sánchez Mota. En esta ocasión, los 6 participantes tienen un perfil académico, además de ser creadores en sus disciplinas. Pero esta cátedra de artes tiene una característica muy interesante desde mi punto de vista. Estamos acostumbrados a ver que un artista por sí mismo solo, como yo lo decía, no hace su mundo. Siempre está en relación con arquitectos, con escenógrafos, iluminadores, con músicos, etc. Pero en esta ocasión vamos a tener 2 parejas que trabajan juntos, y que creo que esto va a enriquecer muchísimo la visión de cómo es la creación artística, ya no solo en redes de compañeros, de colegas, sino de parejas. En este caso, Benjamín y Marisa, que nos han hecho el favor, como yo decía, de aceptar la invitación, y estará Octavio Seibi y Marcela Sánchez Mota para danza. Creo que esto va a abrir un horizonte novedoso para nuestros estudiantes de cómo las parejas también, además de tener su vida personal, pueden colaborar el uno con el otro en términos de sus propias carreras. Quisiera agradecer a la doctora Cecilia Anaya, nuestra rectora, el apoyo que ha venido dando para esta nueva edición de la Cátedra de Artes. De manera muy breve, porque ya se comentó, diría que Marisa Canales, nuestra muy querida amiga, es instrumentista en la flauta, es productora musical y promotora cultural muy destacada. Estudió en el Philadelphia College Performing Arts y más tarde trabajó en el Conservatorio de Versalles. Se han escrito y encargado para ella más de 50 obras de personajes tan distinguidos como nuestro amigo Arturo Márquez, ya estuvo con nosotros, Samuel Siman, Jan Krause, Alexis Aranda, la enorme compositora mexicana Gabriela Ortiz, Dimitri Rudin, entre muchos otros. Además, Marisa Canales ha recibido el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura Federal, del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Universidad de Santander, para muy diversos proyectos. Ha trabajado, por ejemplo, con la Sinfónica de Londres, en Inglaterra, pero también se ha presentado en escenarios de España, Francia y Alemania. Benjamín, por otro lado, el maestro Benjamín Juárez Echenique, es egresado de la Escuela Nacional de Música y del Instituto de California de Artes. Ha sido director de música y danza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de difusión cultural de la Universidad de Anáhuac, director general del Centro de las Artes de la Secretaría de Cultura Federal. Actualmente es director del Centro de Estudios de la UNAM México-Boston. Como ya se comentó, es profesor emérito y decano de la Universidad de Boston. Ha dirigido en prácticamente todos los espacios y todas las orquestas de nuestro país,
ha estado en Europa, por supuesto, y en China. Tiene un repertorio amplísimo que va desde la música barroca hasta la música contemporánea. Y poníamos énfasis hace un momento en que tiene 10 de los CDs que se usaban sobre la música catedralicia justamente de Puebla. Ha sido nominado al Grammy Latino y ambos constituyen dos referentes para muchos mexicanos que han estado en los Estados Unidos. Ellos desde Boston, en su larga estancia ya de 11 años, han impulsado la carrera de varios de nuestros paisanos y han abierto puertas para muchos de mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos. Así pues, nos da muchísimo gusto recibir a Benjamín Juárez Echenique y a Marisa Canales esta tarde desde la Universidad de las Américas Puebla, aquí en Cholula. Muchas gracias. Adelante, por favor, con la conferencia. Muchísimas gracias por esta bienvenida maravillosa y yo reitero lo honrada que me siento de estar aquí. Igual, muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a la doctora Perla Fernández. Y pues quería yo empezar esta charla poniéndoles una grabación, pero como no sé si Facebook de repente no nos dé permiso de escucharla, de la 10ª Sinfonía de Beethoven. Ustedes me dirán, ¿cómo la 10ª si nada más escribió 9? Bueno, es que a través de una colaboración entre un destacado músico y musicólogo de la Universidad de Harvard, también profesor emérito, Robert Levin, y un grupo de ingenieros de inteligencia artificial y el Instituto Karajan de Viena, reescribieron con los apuntes que quedaban la 10ª Sinfonía de Beethoven. Esto es algo que todos hemos oído hablar, que de repente nos da miedo, la inteligencia artificial. Cómo las máquinas aprenden, cómo las empresas, ya sea que nos recomiendan un disco o que nos recomiendan un partido político o que nos recomiendan una música que escuchar, analizan los gustos, crean algoritmos para hacernos recomendaciones que saben que nos van a despertar el interés. Y bueno, obviamente mucha gente tiene miedo de qué va a pasar con la inteligencia artificial, que ya lo veíamos desde el surgimiento de los cajeros automáticos, que ahora en Estados Unidos y en China mismo están hasta en las farmacias y los supermercados. En un futuro la gente va a entrar y salir con sus cosas y simplemente con un reconocimiento facial le van a cobrar lo que tenga que pagar. Y parte de lo que tiene que hacer un músico y parte de lo que ha hecho Marisa es precisamente estar muy al tanto de qué es la tecnología, que puede ser disruptiva y catastrófica, y lo ha sido para la industria de la música, y cómo estar siempre un paso adelante. Platícanos, Marisa, con Urtext, cómo tuviste que lidiar con Napster y todos esos, muchos de ellos estudiantes de la edad de ustedes o más chicos, uno de ellos en aquella época alumno de la Universidad de Boston, a quien demandaron por algo así como $9 millones por compartir sus discos con otros amigos o desconocidos en línea. ¿Qué fue esto para Urtext? Querían hacer, de hecho, querían hacer un ejemplo de ese alumno a quien culparon, evidentemente, porque, bueno, la infracción que cometió no valía eso, pero era un statement, ¿no? Era una aseveración, era un ejemplo que tenían que hacer. Yo quisiera empezar un poco por decirles que mi vida como estudiante, cuando era yo de su edad más o menos, en esa vida, en ese momento, cuando yo estaba estudiando música, después de haber estudiado también física, porque estudié física y música al mismo tiempo, y de repente dije, ya no puedo, estaba yo forzando a mis 2 hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Y llegué a la conclusión de que lo que yo quería era dedicarme a la música. Y entonces me fui a estudiar música, como ya dijo Moisés, primero a Filadelfia, luego a Francia. Pero en esos años
jamás en la vida me imaginé que yo iba a acabar siendo una empresaria de la música, que iba a acabar siendo una promotora musical, porque mis aspiraciones eran las de ser la mejor flautista posible, una gran solista o tocar en una gran orquesta, porque era lo que nos inculcaban en esa época. Por ende, no aprendí una serie de capacidades que me hubieran sido enormemente útiles a lo largo de mi vida, porque pues yo no sabía nada de administración, yo no sabía leer un estado de resultados, no sabía nada de impresión, porque durante muchísimos años de la existencia de Urtext, pues imprimíamos los discos y los empaques, y yo tenía que irme a pie de máquina para hablar con los impresores, y tenía que hablar con las tiendas para vender los discos, y tenía que hablar con los distribuidores para poder exportar mi música a México, digo, de México al mundo. Entonces, todo eso realmente cuando fundamos, y hablo en plural porque Benjamín estuvo en la fundación de Urtext, era algo que no sabíamos qué iba a pasar. Nos asociamos con alguien que estaba mucho más involucrado en la administración, pero eventualmente yo me quedé como directora de Urtext, y entonces no solamente tuve que aprender todas las cosas que implican tener una empresa comercial, sino que además tuve que enfrentarme a la peor crisis que la industria de la música ha sufrido en toda su historia. Porque lo que pasó fue que cambió el paradigma de la comercialización de la música, y de pronto ya no se vendían o dejaron de venderse de una manera muy drástica. El cambio fue muy drástico. Los productos físicos, es decir, los CDs inyectados en sus paquetitos con sus libritos, y empezó, primero que nada, el intercambio gratuito de archivos musicales con Napster. Napster nació en 1999. En 1999, con apenas 4 años en el mercado, mi sello se empezó a enfrentar con que lo que nosotros pensábamos que iba a ser una bonanza enorme, porque había sucedido años antes, quizá 15 años antes, que la gente había rehecho todas sus discotecas, de los LPs a los CDs. Nosotros pensábamos que íbamos a seguir en esa ola, y pues no sabíamos lo que se estaba cocinando. De pronto empieza Napster, empieza a darse la piratería a unos niveles absurdos, y las tiendas empiezan a cerrar los espacios para la música que no tenía una rotación importante, es decir, la música de concierto. Porque para la música popular, obviamente los algoritmos que se manejaban en las tiendas en ese momento era que la computadora decía, ok, acabas de meter este producto en la tienda, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en vender este primer lote de discos? Si ese lote de discos de 1,000 discos o 10,000 discos se vende en los primeros 3 meses, estamos muy bien. Porque obviamente cuando estás vendiendo un disco de Luis Miguel o un disco de Maluma o un disco de Camila Cabello, todo eso sucede muy rápido. Pero cuando estás vendiendo Mozart, obviamente no vas a vender 10,000 discos en los primeros 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? La computadora dice, este disco no se vende, saquémoslo del catálogo. Y entonces, de un plumazo, nos sacaron de los catálogos de las tiendas, y nos enfrentamos con que la única manera de comercializar la música iba a ser a través de acciones súper agresivas que tuvieran que ver con la tecnología. Y en ese momento, en 1999, decidimos montar la supervivencia, primer sitio de música en México. Un año de música de concierto fue el primer sitio web de venta de música. En ese momento era un servicio de venta por correspondencia
glorificada con nosotros al sitio web y nosotros les hacíamos llegar los discos por correo, porque ya no podían encontrar los discos en las tiendas y mucho menos en las tiendas chiquitas de los estados, ¿no? Entonces, después, en 2000, al mismo tiempo que nosotros creamos nuestro sitio web de descarga, iTunes nació y empezó a generarse una serie de acuerdos y de estrategias de alianza entre las empresas grandísimas transnacionales de música como son Sony, Warner, en fin, ya saben de lo que estoy hablando, y Steve Jobs, que dijo, a través de iTunes vamos a crear la necesidad de algo que la gente ni siquiera sabe que necesita, pero vamos a crear esta sinergia entre los sellos mayores y nosotros con los dispositivos para que tengamos la posibilidad de captar a todos estos para nosotros. Y dieron el pastel, obviamente lo dividieron entre las grandes y Apple. Por supuesto que nos quedaba a nosotros, no nos quedaba más que subirnos al barco, evidentemente. Entonces, bueno, nos subimos al barco de iTunes y se empezaron a vender las descargas y la gente empezó a darse cuenta de que lo que estaba pasando era que se les estaban llenando los discos duros de sus computadoras y decían, es que yo no quiero estar almacenando la música para el caso, si ya no puedo almacenar la música en CDs, ¿por qué voy a utilizar el espacio de mi computadora? Entonces, en 2006, 5 añitos después, nace Spotify y nace un servicio de música académico que se llama Naxos Music Library. El de Naxos era estrictamente académico para darle servicio a los estudiantes de música alrededor del mundo y iTunes era para darle el servicio a toda la gente, perdón, Spotify normal le daba el servicio a todo el resto de la gente con la música popular, con la música de rock, con la música de, en fin, todos los otros géneros de música que no son los géneros que nosotros manejamos, que son los géneros de concierto, contemporáneo, jazz, etcétera. Entonces, de pronto nos damos cuenta de que la distribución por streaming es realmente el futuro y ahí sí no teníamos ninguna posibilidad de crear un sitio de venta por streaming, porque el costo de crear una plataforma de ese calibre era absolutamente imposible. Y entonces lo que hicimos fue empezar a generar contenido audiovisual, no solamente de audio, sino audiovisual, y crear aplicaciones interactivas que pudieran manejarse, verse y apreciarse desde los dispositivos móviles. Entonces creamos una primera aplicación que se llama En Concierto, la Orquesta a Detalle, en donde es una aplicación con totalmente vocación pedagógica, educativa, para que la gente aprenda a ver, se entere de cómo funciona el interior de una orquesta, cuál es el trabajo de los que trabajan, de los que, valga la redundancia, de los que trabajan, laboran dentro de la orquesta. Es una aplicación, esta que estás poniendo, Benjamín, es Don Quijote. Bueno, esta es la segunda aplicación que hicimos. La primera, igual que esta, tiene la partitura que corre con un cursor y pantallas de video que muestran el trabajo que se está haciendo y está sincronizado el audio con el video. Eso nos dio un buen empuje y de pronto vimos que el resultado del interés que despertaron nuestras aplicaciones se reflejó en un mayor consumo de nuestro producto y sin embargo todavía no lográbamos compensar la pérdida de ventas de producto físico con respecto a la venta a través del streaming. Sin embargo, poco a poco
mercado hace unos 3 años más o menos, estabilizó completamente el mercado, empezamos mucho mayor a través por streaming y afortunadamente le comentaba yo al doctor Rosas hace un ratito que Spotify, que es por mucho el cliente más importante de los productores de música en el mundo, hizo mal sus cálculos y no se imaginó que la gran mayoría de los usuarios de Spotify en el mundo, salvo en los países europeos y en Estados Unidos y Canadá, utilizan el servicio gratuito sin importarles tener que oír los comerciales, los anuncios, y empezaron a caer en un déficit financiero muy, muy serio hasta que tuvieron que salir a bolsa para evitar la quiebra. Y con la salida a bolsa, de pronto tenían la obligación fiduciaria de pagarle a sus accionistas y entonces bajaron unilateralmente los pagos a los productores de música y de pronto, después de que pensábamos que ya habíamos sobrevivido esa debacle del cambio de paradigma de la comercialización de la música, de pronto nos vemos con que estamos otra vez en una situación en la que no tenemos suficientes ingresos para seguir funcionando. Y entonces, bueno, yo ya llevo muchas noches sin dormir y muchos meses pensando, cavilando y buscando estrategias y buscando alianzas. Y pronto les anunciaré que vamos a crear nuestra propia plataforma porque ya estoy creando las alianzas y ya estoy buscando a los propios, a los inversionistas que se interesan por crear esto y va a ser una plataforma que no va a ser solamente de música, sino va a ser multidisciplinaria para darle el cierre total a mi discurso que ha sido ya muy largo, confirmando lo que decía el doctor Rosas, que no hay arte que no sea multidisciplinario. Ese ha sido un poco la historia y cómo ha sobrevivido Urtext. Tenemos hoy en día 400 títulos, estamos distribuidos alrededor del mundo en todas las plataformas y nuestros artistas son la crema innata de los músicos de la escena musical de México y tenemos afortunadamente también muchos artistas extranjeros de altísimo nivel que se han acercado a nosotros. Esta es la aplicación de la que les estaba hablando, que se llama La Orquesta a Detalle. Y, no, vas a poner el cuarteto latinoamericano, ¿verdad? El cuarteto de Leo Brauer. Este es el tipo de proyectos que hemos estado haciendo, que son audiovisuales, en donde además tiene la peculiaridad de que se grabó en vivo. Lo hicimos en estudio, pero se grabó en vivo, es decir, no hay edición de la música posterior. Lo repetimos las veces que tuviera que ser necesario, con tal de que siempre fuera una interpretación totalmente en vivo, totalmente natural, sin ninguna corrección, porque eso le deja, y hablando de la inteligencia artificial, la emoción que tiene una presentación en vivo, no hay inteligencia artificial que pueda replicarla. Entonces, este es el tipo de productos que estamos haciendo ya desde hace varios años y la verdad es que la respuesta ha sido muy linda. No sé si alcanzan a oír, yo no oigo, pero no sé si ustedes sí oyen. Benjamín, no, yo no oigo. Bueno, gracias, Benjamín. Y bueno, muy bien. Ahí me detengo. Yo quisiera hablar un poco ahora de lo que ustedes están aprendiendo en la universidad, lo que son sus metas, como decía Marisa cuando ella era estudiante, y lo que no están aprendiendo en la universidad, lo que van a tener que aprender en el camino. Y podemos decir que hay habilidades duras, que es lo que sabe hacer un doctor
o un cirujano, lo que sabe hacer un arquitecto o un ingeniero, lo que sabe hacer un violinista o una flautista, y otro tipo de habilidades que son lo que en inglés se denomina como soft skills. Esas habilidades suaves que muchas veces no aprendemos en las aulas y que tienen que ver con cómo manejamos nuestra creatividad y qué es la creatividad, cómo colaboramos, cómo nos comunicamos. Como vieron en el trabajo de Marisa, pues hay que trabajar no solamente con otros artistas y compositores, sino también con diseñadores, ingenieros, artistas visuales, mercadólogos, etcétera. Otro tema que además me he dedicado yo a enseñar en Boston y desde hace tiempo ha sido un área de investigación para mí, es el liderazgo y el liderazgo en las artes. Es decir, ver cómo cada uno de nosotros tiene capacidades para, en la definición que da un autor que cito a menudo, Nordhaus, el liderazgo es el proceso por el cual un individuo influye a un grupo de individuos para lograr una meta común. Es decir, el liderazgo no es algo que te da el tener una batuta en la mano o que te da tener un nombramiento del rey o del presidente o del rector, sino es un proceso que requiere que la gente trabaje voluntariamente, no solamente por el sueldo, por el miedo de que lo vayan a correr, por eh, un estímulo externo, sino motivado por el amor al resultado del proyecto en el que están participando, y eso requiere de una serie de eh, habilidades que se han estudiado por muchos investigadores y que básicamente en encuestas que se hacen año tras año y siempre dan los mismos resultados, la gente quiere en un hospital o en una orquesta, en una universidad o en un partido político, un líder que inspire una visión compartida. Queremos llegar a una tierra prometida en la cual todos creemos y que nos pinte este líder en una forma que parezca que podamos llegar a esa tierra prometida. La segunda habilidad de un buen líder es retar y cambiar los procesos. Así lo hemos hecho siempre, vamos a hacerlo de otra manera. El tercero es permitir que todos los demás participantes actúen. Seguramente todos ustedes, como estudiantes de arte, han ganado premios en la prepa, en su familia son la gente que tiene más interés en la música o en el teatro, en la danza o en el diseño y las artes plásticas. Entonces es lógico que los artistas tengan un ego mediano o grande. Y uno de los grandes retos de un líder en el mundo de las artes es precisamente el tener la humildad de poder escuchar a los demás, de poder poner a los demás primero y de poder permitir que los demás actúen. Me ha tocado ver a algunos grandes directores que simplemente dejan que la orquesta siga adelante para hablar de música y otros que controlan hasta ahogar la música simplemente porque tienen el poder y la voluntad de avasallar con problemas de un ego eh, seguramente mal manejado. Y finalmente, el poder celebrar los éxitos con toda la gente. Un proyecto en el que participamos Marisa y yo, un trabajo de muchos años, fue como consultores culturales de la película Coco. Y bueno, fue un proceso muy largo, con lágrimas y sorpresas, con discusiones que no terminaban, con algunas cosas que veíamos que no tenían sentido en la película, que no tenían respeto por lo mexicano, porque estaban hechos muy a la carrera. Y finalmente, pues fue una experiencia muy gratificante porque nos escucharon y cuando se hizo el estreno, que
que pedimos y se nos escuchó que fuera aquí en México. Fue primero en el Festival de Morelia, después en el Palacio de Bellas Artes. Hubo una gran fiesta y ahí todos participamos en esa celebración de un gran trabajo conjunto. Desde la gente que hizo los dibujos más fugaces, todos los que participaron en la música, gente que en un momento fue crítica a priori de Coco y que finalmente se metió en el proceso. Y pues ahí encontramos en nuestros amigos de Pixar un buen ejemplo de este aspecto de liderazgo, alguien que sabe, por un lado, trabajar en una forma interdisciplinaria y, por otro lado, tener ese liderazgo que permita que todos actúen y que se logren los resultados en tiempo y en forma, que en el caso de Pixar, pues hay muchas recetas que después podríamos hablar de eso. Casi es un curso de un año de cómo Pixar siempre tiene éxito en sus empresas. Otras de estas habilidades de soft skills son el poder solucionar los problemas, el poder gestionar el tiempo, el manejar nuestro estrés, el tener esa capacidad cultural de saber con quién estamos hablando, ya sea que estemos discutiendo con una gente de Chiapas o de la Sierra Norte de Puebla o de China, de la India o con una princesa austriaca. El saber contar historias, que eso nos permite ser auténticos y el tener siempre un pensamiento crítico. Me gustó mucho que citara la doctora Fernández a Wittgenstein, que es realmente un ejemplo de ese pensamiento interdisciplinario y crítico que ha inspirado a muchos otros filósofos como Deleuze o Attali en esa visión de la música y de las artes. Y también, para terminar con esta participación, ver que cuando uno tiene este mapa de la vida, que tiene que tener, con objetivos muy puntuales, como tenía Marisa en un momento de ser física, o sea, doctora en física y después de ser flautista y después de ser productora de discos, cuando uno está buscando llegar a un lugar con ese entusiasmo, de repente se encuentra una veta de oro en el camino y esa veta de oro también tiene que explotarla y tiene que compartirla. Y eso a veces, entre los artistas, cuesta mucho trabajo. Síguele, Marita. Creo que si no quito el mute no me van a oír. Bueno, volviendo a lo que mencionaba el doctor Rosas al principio, el trabajo mío como flautista también ha sido un trabajo de mucha colaboración. Ahora voy a hablar un poco de mi otra cachucha, porque tengo la cachucha de productora musical y tengo la cachucha de flautista. El trabajo como flautista ha sido también muy lindo y ha estado muy afectado directamente por el haber descubierto esa beta de la que habla Benjamín, cuando dice que de pronto en el camino se encuentra uno con una desviación que se vuelve muy interesante, se vuelve muy atractiva y que uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero es algo tan fuerte que uno no puede resistirse. Y eso fue lo que pasó cuando nació Urtext. Urtext nació porque yo soy flautista, literalmente por eso nació, porque yo había empezado a comisionar obras para flauta y porque al mismo tiempo que empecé a comisionar obras, algunos compositores me empezaron a ofrecer sus obras y a decirme, te quiero escribir una obra, te quiero escribir una sonata, te quiero escribir un concierto. Y yo a todos les decía, déjame pensarlo, ya lo pensé, sí. Y a todo el mundo le decía que sí y empecé a comisionar mucha música y de pronto me di cuenta de que era hora
de grabar y de documentar eso. Solicité una beca del FONCA, me tardé un par de años en que me la dieran, y cuando me la dieron fue la primera edición de esa convocatoria en la que se exigía que hubiera distribución comercial de los artículos, porque las bodegas del FONCA se estaban llenando de discos, de libros, de DVDs, de una cantidad de cosas que pues se hacían tirajes grandes de 1000 piezas en el caso de los discos, y de 3000 en caso de los libros, y de 2000 en caso de los DVDs, y de pronto el FONCA ya no sabía qué hacer con todos esos productos. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de buscar a alguien que distribuyera nuestra música. Y nuestros primeros 2 discos en el sello fueron uno de música barroca mexicana, de música de la Catedral de México. ¿Me equivoco, Benjamín? No, es de la Catedral de México, ¿verdad? Sí, el primero. Fue, sí, primero uno de Puebla y después, bueno, casi simultáneamente. Casi simultáneos, sí. Y de hecho fueron 4 discos, porque fueron esos 2 barrocos y 2 volúmenes de música que tenía, de música para flauta, que tenía el danzón número 3, que me dedicó a mí Arturo Márquez, que bueno, qué honor más enorme. Otro compositor poblano, Eduardo Angulo, que me escribió Los Centinelas de Terza. Está ahí una obra de Lalo Schifrin, que luego dio origen a que Lalo Schifrin me escribiera un concierto que grabamos más tarde con la Sinfónica de Londres. Y el primer concierto y la primera sonata para flauta y piano de Samuel Siman, que se volvió obra obligatoria en el repertorio internacional de la flauta. Entonces, para mí es un placer enorme saber que los chavos que están estudiando en el Conservatorio de Pekín y los chavos que están estudiando en el Conservatorio de París, a fuerza tienen que estudiar esa sonata que me escribió a mí Samuel Siman en 1994. Eso fue una cosa maravillosa. Entonces, hablando de la colaboración, Urtext nació porque teníamos esa necesidad de empezar a distribuir esta música que nosotros grabamos y que eran nuestras producciones. Y de pronto nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos era darle salida y crear una plataforma de la creatividad de los compositores e intérpretes mexicanos. Entonces, la colaboración era de ida y vuelta, porque yo con mi cachucha de flautista seguía comisionando obras y abriendo la puerta para que se presentara, se conociera, se estudiara en otros lados la música de los compositores que componían para mí, pero parte obligada de esas comisiones era mi compromiso de documentar la música y de grabarla y de distribuirla en el mundo. Entonces, eso ha sido un trabajo muy lindo, porque realmente sí les puedo decir que se ha generado una creación importantísima de música, una masa muy, muy significativa de productos que no habrían existido de no ser porque o yo o la disquera misma tenemos esta posibilidad de sacar a la luz todo ese trabajo. Entonces, realmente es algo que a mí me llena de placer, porque la respuesta internacional ha sido increíblemente buena para la mayor parte de nuestro catálogo. No ha habido casi discos, yo sigo diciendo discos porque soy de otra generación, chicos, me tienen que perdonar, pero no ha habido casi ninguna referencia en el catálogo que no tenga alguna crítica buena, algún comentario elogioso, alguna publicación en una de las revistas, y ya sea digitales o impresas, especializadas en el tema. Entonces, pues, la colaboración y la colaboración. Eso es algo súper importante. Un tema que había surgido entre algunos compañeros de la Universidad de las Américas era, por un lado, las oportunidades en el campo laboral actual,
y por otro lado, cómo está la cuestión de hacer carrera en Estados Unidos. Y también Moisés hablaba de el grupo de mexicanos que hemos conocido y apoyado en, en Estados Unidos y obviamente hemos tenido la suerte de encontrar a gente muy talentosa, una exalumna mía de dirección, es ahora la directora residente de la Ópera de Los Ángeles y es la directora asistente tanto de la Orquesta de Chicago como de la Orquesta de Filadelfia. Abrió la temporada después de la pandemia siendo la Filarmónica de Nueva York y una semana después la Orquesta de San Francisco. Esta semana está dirigiendo en Alemania, la semana que entra dirige la Orquesta Nacional de España, se llama Lina González Granados. Pero lo que quiero subrayar es que hay 50 o 60 millones de los mejores mexicanos que conozco viviendo en la Unión Americana. Puebla, lamento decirlo, no es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, aunque sí es la primera en mi corazón. Tampoco es Guadalajara, y menos Monterrey. La segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Estos niños, como los santos inocentes, que llegaron en brazos de sus padres cruzando la frontera sin papeles, se han quedado en un limbo hasta la actualidad. Son casi 250,000 de personas y uno de ellos es un gran director de cine que hizo una película que se llama Rocío. Hemos tenido una relación muy cercana en su trabajo y pues les voy a pasar el tráiler de su película para que puedan ver de qué estoy hablando. Él además recibió, porque estuvo en las noticias, una especie de corrido en el estilo de los narcocorridos para contar su historia y usó esta música para el final de la película y para este tráiler. Aquí está. Darío Guerrero ilegal de padres trabajadores llegó hasta Harvard becado por poderosas razones, responsable desde niño e inteligente, señores. Y tuvo que regresar a México ella solita, buscando quien la curara de esa enfermedad maldita. Y como él era un buen hijo, dueño de un corazón leal, sus estudios hay en Harvard, no dudo en abandonar. Y a México vino pronto a cuidar a su mamá. No les voy a contar el resto de la historia. La película está accesible ahora en Amazon, me parece. No sé si también en Netflix. Ha ganado muchos premios internacionales. Pero después de venir a ayudar a su madre en México, quiere regresar para recibir su diploma de licenciatura en Harvard, en la escuela de cine, el programa de cine que es muy elitista y muy pequeño. Y le dice, no, tú te autodeportaste y qué vergüenza, hijo de mexicanos, eso era otra palabra, porque abusaste de la Unión Americana para
tener acceso a educación gratuita y entrar a Harvard cuando un güerito merecía ese lugar más que tú. Y bueno, queridos amigos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Boston y de la misma Harvard, 2 senadores escribieron a las autoridades, se hizo una excepción y él está de nuevo en Estados Unidos, ya en Los Ángeles. Lamentablemente su madre murió, él regresó con sus cenizas. El mismo día, como fecha de año mes, en que su madre lo llevó a cruzar la frontera de México cuando era el niño. Así es que estas historias auténticas, estrujantes, de calidad, esta película ha ganado muchos premios internacionales, se ha presentado en muchos festivales a los cuales él no puede ir porque todavía no tiene los papeles que le permitan cruzar la frontera. Es un ejemplo de muchísimos de esos increíbles mexicanos. ¿Quieren hacer algo que valga la pena? Busquen colaborar con esos paisanos que, como ustedes, son los mexicanos que van a cambiar este país y los mejores mexicanos que conozco. Si estoy yo con los pocos pelos de punta, con lo que leo cada día, con lo que sucede en México lindo y querido, la única esperanza que tengo está en ustedes. Ustedes sí van a poder. Mi generación deshizo el planeta, deshizo la ecología y tiene el mundo de la política como lo estamos viendo. No es que puedan, tienen la obligación de cambiar este país y tienen la obligación de saber que la música y las artes son un arma muy fuerte para lograr ese cambio. Ahora síguele tú porque me puse muy serio. Gracias, gracias por permitirme quitar el mute. Lo que pasa es que, Benjamín, yo creo que tienes razones por las cuales ponerte serio, pero creo que la música, que es lo que nos ocupa una parte importante, y a mí mucho más que a ti, porque tú desde hace muchos años ya eres un académico y has sido administrador y has sido gestor cultural. Yo, que vivo inmersa en la música, me doy cuenta de que ¿quién podría haber sobrevivido a la pandemia sin música? Díganme quién. Nadie, nadie. Sería absolutamente impensable acudir a la música, acudir a las artes para sanar nuestro interior. Es algo natural en el ser humano. Y dentro de los enormes ejemplos que hay de músicas de todos los géneros, que son históricamente importantes porque son marchas militares o porque son grandes himnos o porque son grandes temas fúnebres o porque son... El común denominador es que la música es el camino más directo a nuestras emociones. Y la música de concierto, lo que conocemos como la música clásica, es la que ha probado con más, de una manera mucho más contundente, que tiene el camino más directo a esas emociones y es la que nos ayuda a poder procesar nuestras emociones porque tiene una cantidad no sé, de dimensiones que le permiten compartir con nosotros, ayudarnos a procesar un duelo, pero también a celebrar un triunfo, pero también a cantar una alegría, a cantar el amor, a
a sanar un corazón roto, en fin, el manejo de nuestras emociones. En el manejo de nuestras emociones, la música es una herramienta importantísima y una herramienta que además mal usada puede ser súper peligrosa, porque tú puedes realmente cuando utilizas la música para, por ejemplo, para incitar al odio o a la lucha contra alguien, y al mismo tiempo esa misma multitud enardecida la puedes calmar con una música que te lleve por otros caminos. Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a la música, muchas veces no nos damos cuenta del poder infinito e inmenso que tenemos en las manos, y es una gran responsabilidad para hacer el bien y para ayudarnos a tener una vida mejor. Ahora, si quisiéramos hacer un ejercicio de ingeniería inversa para ver tu carrera al inicio, si hubieras nacido en el año 2000 y pues con esa siempre vocación de participar en festivales, colaborar con compositores de otros países, de otras ciudades, o hacer una ingeniería inversa en lo que es la carrera de gente con que admiramos mucho, como Enrico. Es jóvenes. ¿Me estás preguntando a mí? Yo creo que la pandemia nos dejó un gran aprendizaje con la utilización precisamente de esta herramienta poderosísima que es el Zoom, para alcanzar audiencias que jamás nos habríamos imaginado. Nosotros en el sello, a raíz de que se cerró todo en marzo de 2020, empezamos a darnos cuenta, porque nos llegaban muchísimos mensajes de colegas que nos decían, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo no toco en una orquesta, yo no doy clase en ninguna escuela, y lo que tenía de chamba, de pronto ya me avisaron que no lo voy a seguir teniendo, que ya no voy a tener. Al principio nos dijeron van a ser 15 días, luego 3 semanas, luego quizá 2 meses, luego para el tercer mes ya estaba todo el mundo en la desesperación más absoluta para el segundo mes. Y entonces decidimos utilizar las redes sociales para hacer una campaña de procuración de fondos que se llamó Juntos por la Música, que fue increíblemente... Hola, soy Enrique Márquez, músico y gestor cultural. El día de hoy, muchos músicos mexicanos se encuentran sin fuentes de ingreso. Músicos que dan vida al lenguaje universal. Músicos que generan comunidad a través de conciertos. Músicos que son compañeros y familiares. El día de hoy, tú puedes apoyarlos a través de una campaña lanzada por Urtext y Más. Por favor, ve a la página web masmexico.org y apoya a los músicos mexicanos. Gracias. Esa campaña fue increíblemente exitosa. Logramos logramos 250,000 pesos en el lapso de un mes, que en realidad es muy poquito, pero
pero requirió de un esfuerzo enorme y les tengo que decir con gran orgullo que Gael García Bernal empezó una campaña de procuración de fondos y no juntó ni 100,000. Y Urtex sí juntó 250,000, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque es evidente que lo que sí pudimos hacer fue transmitir, comunicar la necesidad que existía y lo merecedores que eran nuestros colegas de recibir este apoyo. Eso fue maravilloso. Y lo mejor ni siquiera fue el dinero, que bueno, por supuesto, los que recibieron el apoyo estaban muy agradecidos y a muchos los sacamos de embrollos que eran imposibles en ese momento y que les dio un respiro, pero el sentimiento de estar, de que son oídos, de que están atendidos, de que a alguien le importan, fue, creo que, infinitamente más importante. Y eso fue gracias a que se había establecido este canal de comunicación que es el Zoom, con el que logramos comunicarnos con muchísima gente a la que le pedimos su apoyo, ayuda, muchísima gente que se subió al barco con nosotros y dijo, vamos adelante. Ha sido el uso de las redes sociales para nosotros. También empezamos a generar contenidos semanales. Yo empecé empecé la creación de un programa que se llama Martes con Marisa a través de la página de Urtex en Facebook. Y ahí empecé a entrevistar a colegas y a empezar a dar a conocer la faceta humana, la parte humana del creador. Y eso generó un interés increíble. Entonces, la utilización de las redes sociales y de todas estas herramientas para nosotros ha sido absolutamente crucial. Y cuando les digo que tenemos la posibilidad de tener un apoyo, el apoyo y el financiamiento para crear nuestra propia plataforma, es gracias a la cantidad de contenidos que generamos durante la pandemia que permitieron que la gente se diera cuenta de cuál era el fondo de nuestro trabajo y no solamente escuchar los discos o decir, ay, pues música de concierto a mí no me gusta ni me interesa. Cuando empezaron a ver que había mucho más detrás de esos discos o detrás de esos álbumes que solamente la música que se está oyendo, había el trabajo, había las ilusiones, había la vida, había la dedicación, había la devoción de toda esta gente valiosísima detrás de cada una de esas producciones. Eso nos abrió las puertas de otra manera. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No, le quité el audio para que pueda seguir hablando. Bueno, esto es el resumen de la temporada 3, donde estamos haciendo presentaciones y estamos hablando precisamente lo que les decía con los artistas que participan. Y tenemos directores, tenemos instrumentistas, tenemos cantantes, tenemos cineastas, y bueno, les puedo decir con muchísimo placer que, por ejemplo, cuando le hice la entrevista a esta directora, Lina González Granados, tuvimos 9,000 personas escuchando nuestra entrevista e hicimos un concierto una plática, una charla de Navidad sobre los villancicos barrocos, Benjamín y yo, que tuvieron 45,000 personas escuchando. Entonces, darse cuenta de lo poderoso que es esto, bien utilizado, ha sido un descubrimiento maravilloso para Urtex y les repito, gracias a eso nos pusimos nosotros mismos en el mapa y la gente ha empezado a reaccionar de una manera muy diferente a lo que es la empresa, porque ven que hay otras dimensiones que no tomaban en cuenta. Y por supuesto, para los jóvenes se trata de no usar Facebook, que es para los viejitos, sino TikTok, Clubhouse. Precisamente, doctor Fernández, yo estoy en un grupo en
en Clubhouse, donde estamos leyendo con un par de colegas de Yale y otras universidades, la poética de Aristóteles en las mañanas y los libros de Wittgenstein en las tardes. Espero que próximamente podamos leer Mímesis y algunos otros textos interesantes. Así es que buscar en la red social que ustedes quieran, con gran apertura y gran cautela, esa colaboración. Creo que es ya tiempo de abrir algunas otras preguntas. Muchísimas gracias, maestra Marisa, maestro Benjamín, por compartir no solo sus conocimientos, sino también sus maravillosas experiencias con nosotros. Y sí, a continuación pasamos a la sección de preguntas y respuestas de nuestros estudiantes, pero primero quisiera presentar a la doctora Misa Ito, profesora y coordinadora de la licenciatura en música de la Universidad de las Américas Puebla, quien abrirá esta sesión con una primera pregunta. Bueno, no hay que presentarla porque yo conozco su trabajo como pianista y la admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, así es que por supuesto encantado. que no necesita presentación, maestra. Un placer. Muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Fue un honor recibirlos aquí. Bueno, virtual, ¿verdad? No presencial. Ojalá en el futuro que vengan a visitarnos y darnos conciertos, conferencias, sería padrísimo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué consejos les darán a los jóvenes músicos que están por acabar su carrera de música y enfrentar el mundo real? A veces nos parece difícil, bueno, creo que en todas las carreras hoy en día, pero bueno, especialmente artes, siempre pues sufrimos, a mí siento que sufrimos más. Entonces, ¿qué consejos les dan a los jóvenes músicos? Yo quisiera decir que lo primero que hay que hacer se presenta, que no solamente se ejerce en las salas de concierto. Yo creo que me encanta siempre abundará. Mi habla es aquel que es capaz de desenvolver la misma sala de conciertos que en el salón de clases, que en una casa de tiro de video, en un teatro donde colabora con artistas de otros géneros o alguien que tiene música a videojuegos, y simplemente la música es parte pero absolutamente integral de la existencia humana, y casi cualquier lugar que se te pueda ir, lugar que música. Entonces, ser feliz, dedicar a la música y no necesariamente siendo solamente concierto. Que creo que es muy saludable, porque bueno, yo quiero ser el gran solista o yo quiero ser el gran flautista, la principal de la orquesta, y eso no se da, vas a ser un frustrado. Tienes todas las herramientas, te da felicidad. El simple hecho de hacer música afecta física. Es importante saber que hay manos, muchísimos años allá de los a mí nada que. Bueno, yo creo que es muy importante
el tener una plática muy seria y muy profunda con quién somos nosotros, cuáles son nuestros valores en la vida, por qué queremos hacer música, para qué queremos hacer música, y tener como estrategia secreta resultados. Hay momentos de enojo, momentos de frustración, pero si cada vez que tomamos aire y exhalamos, tratamos de limpiar el espíritu, de perdonar, de ser generosos, de ser buenos colaboradores, yo creo que uno al fin cosecha lo que ha sembrado en la vida. Muchísimas gracias a ambos por su respuesta. Y pues bueno, ahora sí damos paso a las preguntas de nuestros estudiantes y comenzamos con Hilda Barbosa Muñoz. Adelante, Hilda. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Gracias por compartir tantos buenos momentos como malos, ¿no? Porque yo creo que todos creemos que el éxito siempre es como todo el tiempo bueno. Y creo que es reconfortable saber que el éxito lleva pues muchas trabas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido que afrontar siendo músicos mexicanos? Benjamín. Bueno, yo creo que hay que hablar en claro y es un reto y una oportunidad. Cualquier obstáculo siempre podemos nosotros contarnos una historia distinta y salir ganando. El reto es que Estados Unidos es un país racista. Boston es una ciudad racista. Y al mismo tiempo, tenemos que desde hace 6 años, Boston tiene una mayoría de minorías y la gente protestante, blanca, de origen inglés, escocés, irlandés, se está volviendo una minoría y la que más está creciendo, la más fértil y fructífera, son precisamente los latinos, latinex, como nos han bautizado por allá. Entonces, el dejar de lado esas microagresiones que Marisa y yo hemos sufrido de parte de gente muy dolida porque ha perdido su terreno. ¿Cómo va a tener Boston University un decano mexicano si no tiene sangre azul? Y miren que en Arizona tiene. Yo creo que tiene sangre africana por ahí. Ha de ser una mezcla de razas así inaceptable para la Nueva Inglaterra que llegó la nobleza en el Mayflower. Entonces es una oportunidad de buscar la gente que te quiere, que te da oportunidades y pues el mismo alcalde de Boston nos dio un reconocimiento, en la Universidad de Massachusetts en Boston, Yale, en fin, Harvard nos han abierto las puertas, pero al mismo tiempo, cuando hay que decir algo claro, hay que decirlo y hay que decirlo fuerte. Va a haber barreras, va a haber obstáculos y va a haber todas las oportunidades que uno sepa plantar y diseñar con humildad, generosidad y realismo. Yo quiero contar una anécdota tremenda que recordé hace poquito. Estuvo justamente la semana pasada de huésped aquí con nosotros un colega mío, flautista francés, muy querido, que estábamos platicando de cuando éramos estudiantes y cuando yo terminé la maestría en el Conservatorio de Versalles, los exámenes en Francia para los músicos son en forma de concurso y se presentan en competencia con los demás
y solamente aquellos que tienen primero y segundo lugar Maestra, estamos perdiendo su audio nuevamente. Segundos lugares de grado. Y ¿me oyen así? ¿Me oyen así? Sí, ahí la escuchamos bien. Perfecto, así sin video, con el puro audio para que me oigan. Cuando presenté me gané el primer premio y una de las maestras ha otorgado, mejor ella no, pero pues yo me gané, no fue por una actividad, fue por María, el primer premio, y cuando vamos ya platicando con los maestros, desafortunadamente te vas a ir a México porque aquí no podrías tener una carrera. Imagínate, para mí, el momento que acababa yo de pasar, maestra, realmente perdón, fue una crueldad infinita que me... Seguimos. Bueno, a mí, No. si me oyen, Sí, a usted lo escuchamos bien, maestra. La anécdota que narraba Marisa es como en Francia, pues hubo un miembro del jurado que cuando le dieron el primer premio en música de cámara y en flauta, hizo como comentario, qué bueno que te vas a México porque aquí en Francia no podrías hacer carrera. Sin embargo, pues ella ha tocado con la Sinfónica de Londres, grabado y tocado en todo el mundo, cosa que esa maestra, ya en paz descanse, nunca hizo en su peregrina vida. Y pues lo mismo nos ha pasado a todos. Yo tengo algunos amigos, exalumnos en Michoacán que tocaban la música tradicional de Michoacán y sus maestros les decían, no, si tocas esa música cochina, no vas a poder tocar Bach bien. Y pues, si me gusta Bach y me gusta la música de mi pueblo, ¿por qué no la puedo seguir tocando? Bueno, este chico, que es parte de una familia de dos hermanos que tocan música tradicional de Michoacán, ha tocado en el Royal Albert Hall, en el Centro de las Artes de Bruselas, en Australia, etcétera, en lugares donde sus maestros que venían de la Unión Soviética jamás en su vida hubieran soñado con pisar. Así es que ahí, Hilda, lo importante es, como tú lo sabes, ya porque te lo veo, tener una historia que contar y saber que no nacimos en Moscú, que no nacimos en Nueva York y que de donde estamos podemos contar una historia universal, una historia que la gente está ávida en escuchar y vivir con la emoción que solamente tú le puedes dar porque es tu vida y es lo que te hace única en la historia y en el planeta. Igual que a Marcial y que a Gretel y que a Laura y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestros. Y bueno, les recuerdo a nuestros estudiantes mencionar su nombre y de qué licenciatura son para que podamos saber. Continuamos ahora. Muy bien, miren, maestra. Continuamos con Jacqueline Sofía McNamara, por favor. Adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Realmente mi pregunta ya estaba... Ay, perdón. ¿Está bien? No, que se pongan las... Yo también soy de arquitectura, del mismo semestre que Hilda. En realidad estamos terminando ya la carrera. Estamos en nuestra recta final. ¿no? Y bueno, yo soy muy fan de la música de manera... O sea, es mi hobby, pues. O sea, me gusta mucho tanto escucharla como tocarla, pero no me veo haciendo carrera de ello, pero quién sabe, como así como la doctora no se veía siendo productora, uno nunca sabe. Pero algo que me llama mucho la atención, sobre todo viéndolos a ustedes que se han desarrollado en el extranjero, y ahora con lo que nos comentaba el maestro acerca de que pues la cantidad de grandes mexicanos que están en Estados Unidos haciendo carrera, mi pregunta es precisamente esa, el si creen que realmente
México como país apoya a sus estudiantes, a sus artistas, o por el contrario, les está poniendo trabas. Pues, ¿ustedes qué opinan en ese aspecto? A ver, lo primero que voy a decir, ya sé que después Marisa tiene algo muy importante que comentar, es que el talento es universal. Talento hay en todos los continentes. Talento hay en África, como hay en México, hay en la Sierra Norte de Puebla. Lo que no es parejo es la oportunidad. Y ahí es donde obviamente hay un privilegio por geografía, por nacionalidad, por color, por raza, que pues uno tiene que luchar por realmente vencer toda esa serie de problemas que no le dan el punto de partida en una forma igual a la que tienen gente que nació con una cucharita de oro en la boca. Así es que ahí sí tenemos que saber que el talento es universal y que tenemos que ver simplemente cómo conseguimos o nos damos oportunidades para tener ese talento. Por supuesto que históricamente México ha sido muy generoso con la cultura, pero que siga Marisa. Sí, históricamente México ha sido increíblemente, el gobierno mexicano ha sido increíblemente generoso. Las becas han sido muy, muy buenas, han apoyado a cientos, a miles de artistas que han hecho proyectos maravillosos y la verdad es que pocos países en donde se hayan otorgado tantas. El problema es que ahora eso ha cambiado y ha cambiado porque la visión pues del liderazgo actual, si es que se le puede llamar liderazgo utilizando la definición de Benjamín, es que las artes pues, son dominio de la élite y no merecen ayuda. Entonces, se están acabando una serie de apoyos que están causando que mucha gente se quede atorada en el extranjero, que no puedan terminar sus estudios, que, en fin, ¿qué les puedo yo decir? Entonces, sí, te puedo decir que ha sido increíblemente bueno el apoyo que hemos recibido de los artistas, pero que ya no es el caso. Muchas gracias. Y no sé si la profesora Perla me permite hacer como un follow-up de la misma pregunta. Sí, adelante. ¿Desde hace cuánto ya nos está dando como el caso? O sea, ¿es solamente como por el gobierno actual o a qué se refiere con que ya simplemente ya no se da? O sea, ¿en qué momento existe esta división? Mira, no nos vamos a entrar a temas políticos. Yo a Andrés Manuel lo conozco bien, fui parte de su grupo de asesores cuando era jefe de gobierno y se creó la Secretaría de Cultura, donde estaba el doctor Semo, estaba Clarita Hussitman, gente absolutamente de primera. Pero para no decir mis palabras, sino de un querido amigo y embajador en retiro de México, Agustín Gutiérrez Canet, ese Andrés Manuel ahora no busca los mejores mexicanos, busca los más leales. Y eso no va por buen camino. Pero no me creas a mí, tienes que tener tu opinión. Lo que sí te puedo recomendar, porque México está dividido en dos, es no trates de convencer a uno u otro de que están mal. Escúchalos, dialoga, entiende por qué están en esa posición. Y pues México puede más que ningún individuo. México sobrevivió muchísimas cosas y va a seguir sobreviviendo. Además, para mí México empieza en Tierra del Fuego y acaba en Alaska. Donde quiera que haya un mexicano que haya escuchado a Cricri o que haya visto una película, que haya bailado un danzón, ese territorio es parte del territorio mexicano.
Qué Muchísimas bonita gracias. filosofía, muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, maestros. A continuación, vamos con Gretel Millá con su pregunta, por favor. Hola maestros, buenas tardes. Mi nombre es Gretel Milla Raful. Actualmente estudio la licenciatura en música. Es un honor tenerlos el día de hoy aquí en la cátedra. Bueno, mi pregunta es, hace poco leí que algunos músicos clásicos eran expertos en el ajedrez, como Ramiro o Prokofiev, y un compositor actual de películas, Ennio Morricone, comentó que jugar ajedrez era como componer música. Hay movimientos horizontales, verticales, piezas negras, piezas blancas. Se tiene que pensar en una jugada y mover las piezas en un momento muy específico para poder alcanzar y ganar. Entonces, mi pregunta es, ¿la música se puede moldear a las reglas que uno mismo crea o necesita estar basada en las reglas que pues casi todos conocemos, muy formales, analizadas, estrictas, para alcanzar una verdadera expresión? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí conozco yo a muchos colegas, sobre todo los que se formaron en la antigua Unión Soviética, que son realmente genios en el ajedrez y que no me atrevo ni a jugar con ellos porque me ganan en la primera jugada. Y hay algo de el mismo tipo de inteligencia para usar las ideas de Howard Gardner en cuanto a las matemáticas, la música y el ajedrez. Pero a lo que dices tú, yo creo que es interesante ver que en los conservatorios de música de Nápoles se enseñaba precisamente la música como un lenguaje. Hay una chica muy talentosa, Alma Deutsch, que ha sido formada usando esta tradición de los conservatorios de Nápoles que se llama partimento, que es simplemente aprender a improvisar siguiendo reglas. Hay 3 o 4, 6 maestros principales en la tradición y algo que lamentablemente en los conservatorios, sobre todo el Conservatorio de París en el siglo XIX, se dejó de lado y solamente se enseñaba a clavecinistas y organistas, pero que antes todos los cantantes, todos los instrumentistas tenían que saber para poder improvisar, para poder hacer sus cadenzas, etcétera. Es la forma en la que en la que se formó Robert Levin y muchos otros colegas, algo que yo trato de enseñar siempre a mis alumnos, sobre todo los más chiquitos, porque se vuelve parte de su lenguaje. Pero obviamente si vas a estudiar para hacer música en otras tradiciones o otros lenguajes, pues vas a seguir otros caminos. Pero seguir esta idea del partimento, hay muchos libros, muchas disciplinas, páginas de internet que lo enseñan, y sin tener miedo, porque obviamente uno cuando aprende a jugar ajedrez se equivoca, también cuando hace los partimentos uno puede equivocarse, pero es una gran tarea pendiente en todas las universidades y conservatorios que conozco, que no enseñan a improvisar, salvo a los clavecinistas y organistas o a la gente que hace jazz. Pero para tocar Brahms o para tocar Beethoven, para tocar Mozart o para tocar Bach, hay que saber improvisar porque ellos eran grandes improvisadores en esta tradición. Y bueno, por supuesto, para ser correctamente, sí tienes que seguir esas reglas de las que hablaba Benjamín. Y yo creo que la gente, obviamente, dentro de la tradición musical occidental, mucha gente ha tratado de seguir sus propias ideas y es lo que ha dado los diferentes estilos musicales, evidentemente. Yo personalmente, que he tocado muchísima música contemporánea a lo largo de mi vida por una serie de cuestiones profesionales que así se fue dando el asunto, te puedo decir que la música es muy compleja para mí desde el punto de vista emocional. Ha sido muy difícil tocar mucha música contemporánea en donde la parte armónica, la parte incluso rítmica, no responde a patrones que son
inherentes a lo que es nuestra cultura y nuestra naturaleza. El ser humano está, digamos, preparado genéticamente, literalmente, físicamente y fisiológicamente para la armonía, de alguna manera. Y no solamente el ser humano, hay un investigador holandés, ahorita no recuerdo el nombre, pero que escribió un libro muy divertido que se llama La Orquesta de Animales y que habla de cómo desde las lagartijas hasta los mamíferos, las aves y los humanos tenemos distintas formas de percibir la música y esa percepción obviamente está ligada a los lenguajes que la hacen inteligible y es un trabajo relativamente nuevo, muy interesante, de que toda esta tradición tonal tiene bases biológicas. Y pues salud para Pierre Boulez, nos encanta el reto de escuchar su música y de tocarla, pero igual que los compositores del Ars Nova italiano en el siglo XIV, tomaron un atajo para convertir la música en un espectáculo visual más que auditivo, y no va por ahí. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, maestros. Adelante. Y bueno, continuamos ahora con la pregunta de Marcial Zapata. Recuerda decir tu nombre y qué licenciatura. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la cátedra. Y bueno, yo soy estudiante de arquitectura de 9º semestre y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue el choque cultural al colaborar como artistas mexicanos en el extranjero y cómo este choque cultural enriqueció su trabajo? Bueno, tenemos la ventaja los dos de haber estudiado ya en Estados Unidos antes de irnos a vivir allá. Porque siendo nieta de jarochos del puerto, hija y nieta. A ver, cuenta tú la historia. Sí, llegué a Filadelfia y todo era dicha y felicidad el primer mes, que era septiembre. En octubre ya empecé a hacerme algunas preguntas y llegó noviembre y me fui al mercado con un mercadito con mi compañera de cuarto y de repente nos agarró una ventisca inesperada y en ese momento decidí que yo me iba a morir si me quedaba en Filadelfia, entonces procedí a hablarle por teléfono a mi papá, a decirle, ¿qué crees? Me voy a regresar a México porque si me quedo me muero. Mi papá me dijo, estás loca, vete a comprar un abrigo. O sea, es un choque cultural tremendo porque además para mí era súper difícil calentar las manos, tener las manos calientes para tocar. Eso es una cuestión literalmente fisiológica que para mí ha sido una cuestión difícil de manejar. Obviamente pues vives en lugares donde en esos países siempre hay calefacción en todos los lugares, etcétera, pero bueno, es difícil de manejar eso para mí. En cuanto a la cultura, pues finalmente en el ámbito en el que yo me movía como estudiante, tanto en Francia como en Estados Unidos, pues era muy similar a donde llegamos, porque cuando llegamos a vivir a Boston, pues estábamos en un ambiente universitario. Y entonces, pues no hubo tal choque cultural porque finalmente de lo que se trataba era simplemente de seguir haciendo un trabajo al que ya estábamos acostumbrados. El choque cultural se dio en otros ámbitos que no era en el trabajo, no solamente el clima, sino darte cuenta de que en efecto lo que comentaba Benjamín hace rato, la gente de Nueva Inglaterra es súper racista. Y bueno, en fin, ese tipo de cosas, pero culturalmente para mí no fue nada sorprendente. Y una recomendación es estudiar el mayor número de idiomas que puedas. Y cuando uno estudia un idioma, usar el idioma como un camino para conocer la cultura, para conocer la historia, para conocer la gastronomía, para conocer la experiencia. Antes de ir ahí, ver los mapas, ver qué valores tiene la gente y pues cuando llegas ahí celebrar esa riqueza de
cualquier lugar del mundo que uno tenga la oportunidad de visitar. Y otra vez con redes sociales como Clubhouse se puede hacer uno de... Muchísimas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, maestros. Gracias, Marcial. Y ahora continuamos con la pregunta de Sofía Benítez. Adelante, Sofía, y recuérdanos tu licenciatura, por favor. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Sofía Benítez, soy de Diseño de Información Visual y ya voy en octavo semestre. Mi pregunta era para Marisa, y es que en México es muy complicado que un artista logre su objetivo o logre llegar a muchas personas. Lamentablemente, muy pocos artistas son los que se destacan en México. ¿Y cómo te sientes de ser parte de esto y de crecer? Pues mira, me siento honradísima de verdad me siento muy honrada y muy feliz de tener esta posibilidad de llegar a tanta gente a través de mi trabajo. Quisiera decirte que se debe solamente a mi trabajo, a mi dedicación, pero yo creo que siempre hay una componente de suerte que hay que saber aprovechar. O sea, la suerte yo creo que es la oportunidad que te llega cuando estás preparado para aprovecharla. Y el chiste es estar siempre preparado para lo que venga. Y lanzarse. Fíjate, cuando yo decidí irme a estudiar la maestría a Versalles, mi papá deliciosamente me dijo, la Fundación Canales, que es mi apellido, ya se cerró y ya no te voy a pagar la estancia en Francia. Así me la... O sea, yo muy valentona dije, voy a conseguir la beca. Pues quién sabe por qué pensé yo que me iba a conseguir la beca así de rápida, ¿no? Pero resulta que llegué a la embajada y les dije, oigan, yo quisiera solicitar una beca, y me dijeron, pues justamente alguien acaba de renunciar a su beca para ir a París, pero necesitas hablar francés ya. Yo había estudiado francés en la escuela de chica, pero llevaba muchos años de no practicarlo. Y les dije, ay, pero si yo hablo muy bien francés. Pues, pásenle el examen aquí. Good. Pero pues me lancé y con errores y con lo que sea, hice acopio de valor y me presenté porque dije, esto es lo que quiero y lo tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Y lo conseguí. Y bueno, algún día les contaré, porque es muy largo, la historia de las peripecias que tuve que hacer para poderme ir a vivir a Francia. Pero baste decirte que el maestro al que yo había contactado y que me iba a hacer el examen de admisión para entrar al Conservatorio de Dijon, en el que obviamente no acabé estudiando, cuando llegué a hacer la audición, después de haber juntado mis quintos para irme a Francia a hacer la audición y de estar aceptada, porque eso es un requisito para que te den la beca, llegué y se había muerto la víspera. El maestro se había muerto la víspera. O sea, entonces, así fue la historia. O sea, hay que saber que las oportunidades se presentan para los que tienen el valor de enfrentarlas y estar listos. Y a veces nunca vas a estar listo. Muchas gracias. Y ahí aprender a nadar pataleando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestros. Pues con esto cerramos la sesión de preguntas de nuestros estudiantes. Muchas gracias por compartir todas sus experiencias con nosotros. De verdad nos enriquece mucho. Y ahora cedo la palabra al doctor Moisés Rosas para el cierre de esta maravillosa sesión. Pues muchas gracias, queridos Benjamín y Marisa. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido en esta muy interesante sesión. Y creo que hay dos temas vitales que tocaron que parecieran no relacionados con la música, pero que son torales en el mundo que nos está tocando vivir. Por un lado, el impacto tecnológico en la difusión cultural. Ustedes evidentemente hablaron de su disciplina, básicamente, que es la música, pero yo pensaba en el teatro, en la danza, en las artes plásticas. Ustedes saben bien que por los años que tengo en el sector cultural, tenemos amigos en todas las disciplinas.
El otro día, por ejemplo, discutía con nuestro muy querido y admirado amigo Luis de Tavira, y Luis de Tavira me decía, no me habitúo a que sea una cuestión por una máquina, que yo hable, que yo diga un personaje, etc. Pero mucha gente de teatro, de danza, compañeros de nosotros de muchos años y de las nuevas generaciones, han estado descubriendo que los impactos tecnológicos están abriendo nuevos horizontes para la creación artística y para la difusión artística. Creo que ustedes en esta plática tocaron un tema toral y vital, que es justamente cómo hacer que las nuevas tecnologías estén al servicio de la creación artística, por un lado. Creo que eso es absolutamente toral lo que dijeron, y yo, si ustedes me lo permiten, yo lo extendería al conjunto de las disciplinas artísticas y no solo la música. Yo creo que todos, por ejemplo, el otro día, Arturo Márquez, nuestro también muy querido amigo que se mencionó en la plática, me envió lo último que compuso a mi celular. Estaba yo cenando con el maestro Fernando Lozano y su esposa Carmen Strobel, que deben de conocer muy bien, y de repente me llegó al celular, Arturo me mandó lo último que había compuesto al celular. Entonces creo que el impacto tecnológico es importantísimo y es un tema vital y toral, como ya dije, que ustedes tocaron. El segundo que me parece también muy importante y que pareciera que no es la música en sí mismo, la composición tonal o no tonal, o la música tonal o no tonal, es el complemento fundamental de cualquier disciplina artística para poder que los jóvenes, danza, teatro, etcétera, puedan incorporarse al mercado laboral. Porque la creación artística en sí misma es enormemente reconfortante para el creador, para el que pinta, para el que compone algo, para el que está escribiendo una novela, un poema, etcétera. Pero más allá de eso, todos estamos insertos en una sociedad y todos, diría yo, de una manera muy coloquial, todos tenemos gastos y todos tenemos que mantener a nuestra familia. Entonces es altamente gratificante para el espíritu, para el alma, la creación artística. Pero yo creo que el complemento fundamental de la formación de los jóvenes en las disciplinas artísticas es justamente el que también sepan cómo comercializar su trabajo, cómo insertarse al mercado laboral, cómo sobrevivir y crear, porque alguien puede tener un enorme talento, crear una obra genial en cualquier disciplina artística, pero si no sabe cómo insertarla. Entonces, los dos temas, ejes conductores de esta plática, que pareciera de pronto que no estaban hablando de música, creo que estaban tocando el corazón de la formación de los jóvenes en este momento que nos está tocando vivir. Me parece absolutamente importante igual lo del liderazgo, que tampoco se piensa mucho en las disciplinas artísticas. Y creo que el liderazgo en las disciplinas artísticas también constituye un hilo conductor fundamental. México ha sido un país, y lo es, de muchos líderes culturales, pero la reflexión entre impacto tecnológico, entre los instrumentos para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y el liderazgo, es una trípode que ustedes nos acaban de plantear, importantísima en su plática. Retomaría lo de la pandemia, porque evidentemente la pandemia tiene que ver, yo estoy absolutamente seguro que la pandemia aceleró la incorporación de los nuevos procesos tecnológicos en todas las disciplinas artísticas. Lamentablemente hemos tenido la pandemia, y no solo la pandemia como tal, sino las pérdidas que todos hemos tenido, más cercanos, más lejanos, pero todos hemos lamentado la partida de alguien. Eso es terrible. Y sin embargo, en términos de mediano plazo, estoy cierto que esa pandemia, con todo lo dramático que tiene y todo lo doloroso y triste, ha acelerado procesos que se hubieran tardado muchísimos años en incorporarse en términos tecnológicos. Y pienso que esa es la parte, dentro de todo el drama, la parte positiva para la creación artística. Entonces, la pandemia nos ha abierto horizontes a un costo muy alto del dolor humano, pero nos ha abierto horizontes que estoy seguro no se van a volver a cerrar. Y que va a haber siempre las nuevas tecnologías en la creación y en la difusión artística. Y esto es importantísimo. El otro tema que los jóvenes tocaron, o las jóvenes tocaron, es cómo un artista mexicano
puede abrirse paso en un ambiente tan complejo en las disciplinas artísticas de otros países, pensando sobre todo en los países desarrollados. El doctorado que yo tengo, yo lo hice en París, viví 5 años en París, yo soy doctor en historia, nada que ver con la creación artística. Y a mí también me tocó de alguna manera, teniendo 20 y tantos años, el racismo igual. Pero lo que también pienso, y lo dijo muy claro Benjamín Juárez Echenique, es que el talento se sobrepone a todo. Ser luchador, como dijo Marisa, pero el talento sobrepone. Y les decía yo antes de esta plática que pensé mucho en Miguel Covarrubias, el gran talentoso Covarrubias, que llega un soberano desconocido y acaba siendo una de las figuras más importantes de la creación artística neoyorquina y americana en los años 20 y 30. Su talento fue mayor que el racismo, porque seguramente Miguel Covarrubias era un señor simpático, gordito, pero mexicano, de otro color de piel, en un mundo que ahora es terrible eso, y se impuso. Y con el tiempo vemos que Diego Rivera fue muy amigo en los tiempos de Montparnasse, en los años 10, en los años 20, de Modigliani, de Brancusi. Es decir, el racismo es un tema indefectible de la sociedad que nos tocó vivir. Y a nosotros nos tocó estar en una parte del hemisferio donde somos víctimas del racismo en ciertas circunstancias y en ciertos momentos. Pero el talento, como ustedes dijeron, siempre se impone a ese racismo y ustedes son un ejemplo justamente de eso. Ustedes lo han hecho muy bien en Boston, a pesar de que alguien les haya hecho algo, les haya dicho algo, los haya incomodado, finalmente su talento triunfó y su fuerza de espíritu triunfó. Esperemos que cuando la universidad regrese a clases presenciales, tenerlos con nosotros aquí en Cholula, que será un gran gusto tenerlos. Prácticamente todos los amigos que han estado en las cátedras, Elena Poniatowska y los que ya cité, Norten, todos me han dicho, queremos estar. Por ejemplo, Gacela Iturbide quiere conocer los laboratorios de fotografía, la maestra Elena Poniatowska, nuestra querida Elena, quiere venir a dar una plática sobre varios temas. Lo mismo, regularice su presencia. Los invitaremos para que nos acompañen y los alumnos aprendan y abrevan todavía más de su experiencia y de su trayectoria. No quisiera cerrar esto sin agradecer de nuevo a nuestra rectora, Cecilia Anaya, el apoyo que nos ha dado para poder realizar esta tercera edición de la Cátedra de Artes. Y el último tema que yo tocaría, que me parece vital y que flotó a lo largo de la exposición, que es la condición humana. Un autor, que creo que es checoslovaco, Karel Kosik, en un libro fantástico de hace muchos años, decía, ¿por qué si vemos una escultura romano-griega de hace muchos siglos, nos emociona? ¿Por qué nos conmueve el lenguaje estético de hace cientos de años o de milenios? Si vemos las cuadras pintadas de Lascaux, Casquet, Nió, Altamira, uno se conmueve de lo que pasó. No solo por el talento que hubo en hace muchísimos miles de años o cientos de años, sino por una razón básica, porque la condición humana sigue siendo la misma y los sentimientos de todos los humanos nos seguimos conmoviendo con el color del cielo, nos seguimos conmoviendo con las aves, nos seguimos conmoviendo con la naturaleza, con el amor, con la tristeza y con toda la gama de sentimientos humanos que tenemos. Para decir que podrá haber nuevas tecnologías, que podrá cambiar el mundo, pero que nosotros, como condición humana, seguiremos siendo los mismos. Y yo creo que es una lección que ustedes han compartido con nuestros estudiantes esta tarde y que también es fundamental. Querida Marisa, querido Benjamín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido de una manera sintética, pero muy clara e importante, esa trayectoria y haber abierto nuevos horizontes. Podemos haber hablado de Bach y de toda la sabiduría que ustedes tienen en el tema, pero aportaron temas absolutamente novedosos. Abrieron nuevos horizontes, nos hicieron reflexionar sobre temas que no son usuales de pronto en este tipo de pláticas. Así es que muchísimas gracias a nombre de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias.
y a todas las alumnas y alumnos. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. De esta manera, damos por finalizada la primera conferencia de la Cátedra de Artes UTLAB, otoño 2021. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos por su presencia y participación y les deseamos una excelente noche. Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021. 6 expertos ¿Listo? internacionales. ¿Ya 4 paramos de ponencias grabación? magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Benjamina Juárez Echenique y Marisa Canales. Música. Bernardo Gómez Pimienta. Arquitectura. Marcela Sánchez Mota y Octavio Seibi. Danza. Paloma Torres. Artes plásticas. Cátedra de Artes UDLAB, otoño 2021. Dale play a la cultura. Buenísimo. Pues, qué gusto ver.